Momento como el gobierno Petro. Estados Unidos, como decía Simón Bolívar, es el gran culpable de muchos de los males que posee Latinoamérica. Su opinión al gobierno Petro es que hay aciertos en algunas cosas. El candidato que usted ve mejor para el país. Buenas tardes, doctor López. Bienvenido a esta conversación en Radio en Pregunta. Primero de todo, agradecerle por su tiempo y por concedernos esta entrevista. Bueno, siempre un gusto andar con la familia Riaza. Doctor, yo comenzaría preguntándole, usted con una hoja de vida brillante, un liberal de tiempo completo, ¿cómo se llamaría? Un, una persona del calibre de su hoja de vida, parlamentario, concejal de Bogotá, ministro de Agricultura, diplomático en Reino Unido, Canadá, Rusia. Eh, ¿Por qué salió de la política? ¿Por qué no siguió ese camino? Creo que la política me dejó. Bueno, ya estoy en otro ciclo de la vida. O sea, ¿se podría asumir que su carrera política ya culminó o queda algo por explorar? Uno nunca sabe, no, nunca sabe. Yo de esa agua no beberé, ¿no? No, pero yo creo que es un ciclo que se ha cumplido. Es más descartable que... Pues no sabe uno, no sabe uno. Eso da muchas vueltas. No lo han llamado de ningún lugar, o sea, un Sí, cargo. me han llamado, pero en este momento no me siento muy entusiasmado con lo que está pasando. El Partido Liberal, que es el partido más glorioso en la historia de Colombia, encima del Partido Conservador, Cambio Radical. ¿Cómo ve usted el Partido Liberal con sus dirigentes electoralmente y sus líderes? Pues hombre, el Partido Liberal, la verdad, ha entrado en un proceso de decadencia. Sigue siendo un partido importante en términos de su participación en el Parlamento, pero es inverosímil que un partido como el Partido Liberal no tenga hoy día un candidato presidencial. A pesar de que tiene una participación muy sólida en el Parlamento, no hay un candidato liberal Los datos que se dan es que a la presidencia. en el 74, creo, cuando fue presidente su padre, Ujú. el Partido Liberal contaba con un aproximado de el 53.5% de las curules en el Congreso, cuando su padre pierde las elecciones contra Belisario por culpa de otro liberal, que creo yo, que fue Luis Carlos Galán, que le restó votos. Que fueron 800.000 votos, creo que fueron los que restó, que esos votos Ujú. iban para su padre. Fue un punto más, fue el 54.5. ¿A qué le debe usted a qué le debe usted que el Partido Liberal descendió tan rápido? Los nuevos partidos, nuevas ideas. Yo creo que hay varios factores. Por un lado, el hecho de que el presidente Uribe, que es de origen liberal, que inventó un partido nuevo, se llamaba el Partido de la U. Entonces muchísimos liberales pues se pasaron, que eran gobiernistas, se pasaron y allá repartían eh, beneficios aquí y allá, se pasaron para allá. Por otro lado, pues llevamos 25 años más o menos en que tenemos al mismo jefe del partido, que es el doctor Gaviria, y eso ha, en cierta manera, hecho que el partido se vuelva más personal y menos institucional. Pero yo creo que lo que más daño ha hecho es el sistema electoral, en que para poder presentarse a unas elecciones uno tiene que tener un aval. Si uno tiene el aval, los votos que uno pone producen un ingreso importante en reposición, pero más allá de eso, hay un pago anual en proporción a los votos que Sí. tiene cada partido. Entonces, eso lo que induce es a que haya muchos partidos, porque aunque representen lo mismo, ninguna persona que es dueña de un partido, porque ahora resulta que los partidos prácticamente tienen dueño, va a soltar cuando tiene una máquina que le permite indefinidamente repartir avales, conseguir votos y tener la reposición, pues eso se la dan al candidato, pero al candidato ya no ve lo que pasa durante los 4 años siguientes en que el partido sigue recibiendo sumas que son enormes en ciertos casos. O sea, ¿cree usted que el Partido Liberal ya va a un tema más personal que un tema electoral? O sea, César Gaviria ha colocado el partido como, ¿cómo decirlo? Por un bien personal.
porque vemos que otros líderes del Partido Liberal como Ernesto Samper dicen, dejemos de lado el jarabe viejo que nos da César Gaviria y unámonos a este frente que promueve el progresismo. Pues lo cierto es que el partido se ha desinstitucionalizado, si eso es más o menos lo que estás diciendo. Sí, se ha desinstitucionalizado porque en circunstancias normales pues debería haber una convención y el que triunfe en la convención, el sector que triunfe en la convención se hace cargo del partido. Pero aquí estos señores, este sector importante, el progresismo izquierdista se ha marginado completamente. Entonces, haciendo un análisis, ¿cree usted que la decadencia del Partido Liberal viene por la creación de partidos, más partidos, y también los nuevos, por decirlo así, caciques que han salido en la política nacional? Pues yo creo que lo que pasa es que el sistema electoral es el que hace que haya una multiplicidad de partidos. Por lo que, repito, el dueño del aval después se beneficia recibiendo durante los 4 años siguientes un dinero importante en proporción a los votos que puso el partido. Entonces, por eso proliferan los partidos. Tenemos, creo, casi 30 partidos. Sí, Y había. aunque muchos de ellos representan exactamente lo mismo, pero con el tema de los avales y las reposiciones y los pagos anuales, pues eso tiende a perpetuarse y hasta que eso no cambie no vamos a tener una situación como normal, en que haya un par de partidos o si acaso tres. Es increíble que en los Estados Unidos, que tienen 5 veces la población que tiene Colombia y 20 veces el territorio, y distintas razas y distintas tradiciones y tal, y no tienen sino 2 partidos. No, si nos damos cuenta, eran casi 93, ¿no? 93 candidatos, precandidatos presidenciales que teníamos hace unos meses. Ahora sale la gran consulta por Colombia, que está con es centro derecha, Iván Cepeda y Roy Barreras por el progresismo de izquierda, y por la derecha está Abelardo de la Espriella. A eso a eso se muestra que todavía sigue siendo derecha, izquierda, y ahora se le ve un centro, pero es más que todo una derecha. Vemos que el fin ha cambiado el fin de los partidos, o sigue siendo el mismo. Eh, ha habido una tendencia a radicalizarse la izquierda y a derechizarse el centro derecha, ¿no? Mi otra pregunta es, doctor, usted con el diplomático más, no sé, aplomado del país, con las mejores experiencias en el mundo, sus relaciones exteriores, usted con paso por la embajada en Reino Unido, Canadá, eh, Rusia, porque usted cree que nunca fue canciller cuando con los cancilleres de ahora vemos que usted sería casi el mejor canciller que pudimos haber tenido. Eso habrá que preguntárselo a los presidentes de turno. Pero hubieron, en la época que más que usted entró en política, fueron Barco, Gaviria y Samper, tres liberales que imagino que usted tenía una excelente relación con ellos. ¿Cree que hubo algo externo o hubo una decisión ya personal de ellos? No, yo no sé, tal vez eh, miraron en otra dirección. Por una dirección equivocada, entonces. No me atrevería a decir eso. Eh, Doctor, usted como también diplomático, ¿cómo ve el país en este momento? ¿Cómo ve el gobierno Petro? ¿Cómo ve las relaciones internacionales que tenemos en este momento? Bueno, estamos en una situación muy particular y muy difícil, como es el consenso nacional en este momento, en medio ¿cómo diríamos?, a nivel mundial, de una situación muy sui generis y muy caótica. Y Colombia se mueve dentro de ese tablero. Eh, lo que está haciendo Trump en Venezuela tiene unas repercusiones indudablemente sobre lo que pueda pasar en Colombia en el futuro. Y lo que pasa en las elecciones en los países vecinos también incide acá. Y más allá de eso, incluso ya a nivel macro, lo que está pasando en el Medio Oriente, las tensiones de China con los Estados Unidos, con Irán, todo eso tiene un efecto dentro de América Latina y dentro de Colombia mucho más grande de lo que la gente ve. Pero, o sea, la opinión que le merece es que
Estados Unidos, como decía Simón Bolívar, es el gran culpable de muchos de los males que posee Latinoamérica. Pues lo que pasa es que el verdadero rival de los Estados Unidos hoy en día es China. Sí. Y China se les metió en América Latina, que según ellos es su patio trasero, casi sin darse cuenta, hasta ahora que llegó Trump y dijo, no, esto no puede ser, y puso otra vez el énfasis en China. Que creo que el término que utilizaba Estados Unidos era Banana Republics, ¿no? No, Banana Republics era como llamaban a los países de Centroamérica. Es los países centroamericanos que creen que son países que viven de Que vivían de cultivo bueno, sí. de bananos. Uh-huh. Entonces, ¿cree que ya hay intereses personales dentro de América Latina? ¿O siempre lo ha sabido? Interés personal. Intereses como por ejemplo el petróleo en este momento. Pues en el caso de las Banana Republics, como bien señalas, había un interés personal específico, y era que Allen Dulles, que era el de la CIA, y John Foster Dulles, el hermano que era el secretario de Estado, tenían vínculos con esta compañía. Entonces, cuando la quiso de alguna manera afectar el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, ellos con el apoyo de la CIA organizaron un golpe de Estado que terminó con Arbenz destituido y Guatemala en ese momento en manos de Castillo Armas, que hacía lo que querían los americanos. Con la tensión que hay en este momento, que hubo más que todo con el presidente Petro y el presidente Trump, ¿cuál era su opinión respecto a eso? Porque sí llamaban loco a Gustavo Petro por trinar a las 3 de la mañana, que no se sabe un presidente, se sabe que no duermen, pero a las 3 de la mañana trinar en contra del hombre más poderoso del mundo y luego decirle, lléveme como se llevó a Maduro. ¿Cómo cree usted que se llevó bien eso fue un acierto o un desacierto del presidente? Es que la gente lo ve con tanta pasión. Él tiene su lado bueno y su lado malo. Dentro de las cosas que me parecen a mí positivas es que los Estados Unidos empezaron a bombardear unas lanchas En el Caribe. en el Caribe sin interceptarlas, sin demostrar que estaban, sin que hubiera puesto resistencia, sin demostrar que estaban cargando narcotráfico. Y él se plantó ahí. En ese sentido, yo creo que muchas personas consideran que hizo algo que tenía justificación. Me parece que a la postre le fue bien. Eso de que los Estados Unidos lo hayan recibido más o menos de tú a tú, la foto de la mano con Trump cuando todos pensaban que lo iba a aplastar como un gusano. Yo creo que él salió bien librado de esa situación, mucho mejor de lo que se hubiera esperado. Pues, saliéndome del tema, no sé si usted se dio cuenta que la canciller, saliéndome del tema, la canciller no sabía inglés. Esa es otra vez a lo que me refiero. Cancilleres que no saben inglés, que no saben algunos idiomas y sin embargo llegan a ese puesto. ¿Usted no merecía de pronto llegar a ese puesto? ¿Cómo hubiera mediado usted esa relación ¿Cuál? entre Petro y Trump? No, ser uno canciller de Petro debe ser una cosa muy complicada de administrar. Eso No, ser del gabinete también, yo creo. Sí. Yo tengo, sí, no comparto muchas de las ideas que da Gustavo Petro, pero yo creo que, por ejemplo, Michel Foucault creó una vez, escribió una obra que se llamaba La historia de la locura, que hablaba entre los locos entre el siglo XVII, los desequilibrados. Y lo que muestra es que muchos años después, a esos que llamaban locos desequilibrados, a día de hoy los consideramos unos genios y unos adelantados a su tiempo. ¿Cree usted que Gustavo Petro correrá con la misma suerte? Que hoy en sectores de la ultraderecha lo llaman loco, lo llaman desequilibrado, pero en forma mueve masas, llena plazas. Pues yo no sé, es un personaje muy curioso y muy difícil de interpretar. A mí muchas veces me parece que más que un político, él suena mucho como un predicador evangélico. Sí, ofrecen el cielo y tienen buenas intenciones y bueno, uno nunca sabe en realidad qué es lo que hay detrás. Muchos terminan enriqueciéndose. Sí, por ejemplo, la canciller Laura Sarabia, el gabinete, que es un gabinete que es una comedia. Woody Allen no pudo haber escrito una mejor comedia que ese gabinete de ministros. Entonces, su opinión, lo que veo es que su opinión al gobierno Petro es que hay aciertos en algunas cosas
y muchos desaciertos de otras partes. Muchísimos desaciertos. De esos desaciertos, ¿cuál cree que es el más grave? Desaciertos de Petro. Sí, del gobierno. Sí. Escoger En a serio, Benedetti, gabinete. pero tiene acabado el sistema de salud. No hay una sola persona que no se esté quejando en este momento. Pero también eso va a que a la gente también se queja, no es culpa de él, eso dicen, sino que las EPS tomaron esto como un negocio, el que quisiera acabar las EPS y modificar todo el sistema de salud. Pues es que parece que las intenciones son una cosa y los resultados son otra, ¿no? Es un muy buen planeando, pero en los actos se queda un poco corto. Las elecciones presidenciales, últimamente se usa mucho el término outsider, como Rodolfo Hernández en el 2022, que casi gana. No sabríamos qué pasaría ahorita si hubiera ganado porque falleció y en qué manos estaríamos. Y el nuevo outsider que se titula él es Abelardo de la Espriella. ¿Usted cómo ve esto de los outsiders? ¿Cómo lo vive alguien que hizo política desde hace mucho y cómo lo ve ahorita? Pues no sé, es que el mundo cambió porque los medios de comunicación cambiaron y eso cambia todo. Por ejemplo, pensemos en la evolución de los medios de comunicación. Antes el que tenía facilidad de expresión y escribía unas buenas proclamas era el que se proyectaba. Después llegó la radio. Entonces el que tenía buena voz para funcionar en la radio y hablaba con propiedad era el que se proyectaba. Ya no importaba escribir bien. Después llegó la televisión y hay un debate famoso, hay un episodio famosísimo que es el debate de Nixon Y Kennedy. y Sí, Kennedy. que se fue desarreglado. No, sino Eh, que la gente que oyó el debate pensó que había ganado Nixon. Y la gente que vio el debate en la televisión, o sea, que había ganado él Kennedy. consideraba que había ganado Kennedy porque Nixon se veía como sudoroso Sí, que y un no, poco nervioso y él tal. estaba pensando en la radio y la gente ya estaba dándole la entrada a Pero la televisión. Kennedy era una figura glamorosa para la televisión. Ahora lo que imperan son las redes sociales y eso es lo que aparezcan de la noche a la mañana unas personas que uno no se sueña de dónde salieron. J. Hernández, por ejemplo. J.P. Hernández, Briceño y el mismo Abelardo, a pesar de que él era un personaje desde antes, ¿no? Sí, y tiene mucha resistencia hasta de sectores del espectro político del que hace parte. Por ejemplo, la derecha lo ve con Vicky Ávila, por ejemplo, por un ejemplo, María Fernanda Cabal. Tienen mucha resistencia María hacia él. Fernanda Cabal está con él hoy, Pero antes había mostrado resistencia hacia él. hay cierta reticencia. ¿Usted cree porque por su pasado en su vida profesional, lo que piensa, lo que dice? ¿Cómo lo ve usted como candidato y cree que es una buena ficha para el país? No sé, como candidato ha resultado un fenómeno. De la noche a la mañana posicionarse donde está, arrancando de ceros en términos políticos. Hay otro señor que decía exactamente lo mismo que dice él, que se llama Santiago Botero. Y es una historia igualita, un señor que Ese hizo es, mucha plata y tal, pero ni suena ni truena. apoya Y, influencers, quiere acabar el sistema político, cree que y es igualito, pero es como si no existiera. En cambio, Abelardo de la Espriella había es el puntero. ¿Usted cree que él sí es el verdadero outsider de estas elecciones? ¿O puede entrar un Santiago Botero? ¿O son lo mismo? Pues dicen lo mismo, ¿no? Dicen, Dicen lo mismo y tienen más o menos una actitud parecida, que han hecho grandes empresas y que son muy ricos. Esa es una novedad. Aquí todos los políticos presumían de que eran pobres, que habían tenido que trabajar mucho para sí. llegar a donde estaban y tal. Y Abelardo de la Espriella tranquilamente dice, vivía yo como un rey en Florencia cuando un día en mi palacio sembrando vino y tal, vides, cuando un día decidí salvar a Colombia. Sí, pero da risa que un tipo como esos que habla mal de la gastronomía colombiana, que dice que es el ajiaco, por ejemplo, es un potaje carcelario porque es papa y pollo. Un tipo que se refiere a este país como un platanal. No es bueno, a mí no me parecería un buen candidato. Alguien que Pues es que eso es lo que es paradójico. A él uno no le da pena decir que es muy rico. Toda la gente que tiene tiene plata siempre presume de alguna manera de que no la tiene humildad, tanta. tiene marcas de Y vino. luego no le da pena presumir de todos los negocios que tiene y no le da pena hacer las cosas en inglés. Entonces,
Sale en la publicidad abajo del Estrella Style. Sí. El edificio es del Estrella Collection. ¿Cómo se llama? Ron Defensores es la otra marca de él. Pero señalan que muchas de esas empresas están en quiebra y que de las, ¿cuántas firmas presentó? Unas 5 millones, creo. Era el 62%. Es que yo no me he metido en detalle de esas cosas. Sí, creo que hay un informe de la silla vacía, alguna cosa de esas. Pero pues lo que nadie discute son dos cosas. Él ha defendido a gente bastante cuestionable, pero al fin y al cabo esa es la profesión de los abogados Sí. penalistas. Y lo otro es que es una persona exitosa en las cosas que emprende. Pero es gracioso que siempre quiere quedar bien librado, ¿no? O sea, ¿Quién? él siempre quiere quedar bien librado. O sea, Alex Zapp, él lo estaba defendiendo y cuando se dio cuenta que Estados Unidos iban a ir por él, dijo, no, yo me salgo de acá. DMG se salió porque él no sabía de ciertas cosas que está haciendo David Murcia y decidió salirse. También los señalamientos de La Plata de los paramilitares. A todo eso yo creo que sí tiene un gran apoyo, pero también tiene una gran resistencia. Yo creo que yo veo con más fuerza, no sé, alguno de la gran consulta por Colombia y no hablar de Iván Cepeda. ¿Es el candidato que usted ve mejor para el país? En este momento, no sé, a mí hay hay muchos que me parecen buenos, pero de ahí a que tengan tracción hay mucha distancia. Posibles ganadores ven a Iván Cepeda, que es el que ven más claro de ganar. De pronto Paloma Valencia por la gran consulta por Colombia y Abelardo de la Espriella. De esos tres, ¿cuál cree que sería un buen elemento para el país? Buen elemento para el país. Depende mucho de las circunstancias. En este momento, digamos, Paloma tiene más capacidad de aglutinar. O sea, para sumarse, Paloma Valencia es la que puede sacar un poco de esa polarización en la que estamos y a lo mejor darle un cambio. Sí, pero ¿qué irá a pasar de aquí al día de las elecciones? Muy difícil de predecir. Eso sería todo. Eh, Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirme este espacio acá en su casa, recibirme. Le agradezco mucho. Bueno, pues un gusto y siempre a la orden. Gracias.